sin mancha y sin arruga. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Hoy quiero leer el mensaje que Dios está dándole a la iglesia y al mundo entero desde hace más de 2000 años. Porque quiero decirte algo, y es que Dios le está hablando a la iglesia, le está hablando a las naciones. Muchos pensamos que en medio de esta situación difícil por la que estamos pasando, Dios le está hablando a las naciones y solamente a las naciones, pero resulta que en medio de las naciones estás tú, estoy yo, que somos la iglesia de Cristo. Y si a alguien en especial Dios le está hablando hoy, si a alguien en especial Dios le está hablando hoy, es a su iglesia. Diga conmigo, Dios me está hablando a mí. Efesios capítulo 5, según la Nueva Traducción Viviente, el versículo 15 en adelante. Vamos, diga conmigo, Dios me está hablando a mí. Dígalo fuerte, Dios está hablándole a la iglesia y yo soy la iglesia. Versículo 15 de Efesios 5. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Se lo repito, sean llenos del Espíritu Santo. Una vez más lo declaro, sean llenos del Espíritu Santo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Escuche, ministerio de alabanza, escúcheme todo aquel que dice: yo tengo una canción en mi corazón para el Señor. Dice el Señor: escríbanla, hagan música desde su corazón para el Señor. Y versículo 20 dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No cierre la Biblia. Alguno dirá: pero ¿cómo es que en este momento el apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios, les dice que no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida? ¿Y cómo es que el pastor está diciendo que Dios me está hablando a mí? Yo no me estoy emborrachando. Bueno, lo que aquí dice la palabra no es solamente de las borracheras. Incluso para los que creen y que dicen ser parte de la iglesia de Cristo y que aún físicamente se emborrachan y que no pasa nada y que no sucede nada, y dicen: tengo todo el conocimiento de Dios, y si Dios viniera hoy por su iglesia, yo soy el primero en irme. Pero no importa, yo vivo mi vida a la manera que me parece, me emborracho, fornico, adultero, miento, robo, provoco disensiones, soy orgulloso. Es para usted, es para mí, es para la iglesia el mensaje que Dios está hablando hoy. Y no estoy hablando solamente de lo que yo estoy hoy enseñando, porque Dios me ha hablado, pero en el mundo entero Dios le está hablando a la iglesia. Dígalo conmigo: Dios está hablando a la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios: no se emborrachen, porque esto arruinará sus vidas, está diciendo: no forniquen, está diciendo: no adulteren, ni siquiera en su pensamiento. Más atrás, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad
en estos días malos. ¿Para qué? Para actuar como sabios y no como necios, teniendo cuidado de cómo estamos viviendo. Yo le pregunto a usted, si Jesucristo viniera hoy por su iglesia, ¿estás preparado? Si hoy escucháramos esa trompeta que nos llama a reunirnos con el Señor Jesucristo en medio de las nubes, ¿acudiremos? ¿Y nos encontraremos con Él en medio de las nubes? Bueno, el Señor está hablando claramente, porque Él viene por una iglesia que no está arrugada, que no está manchada. Hoy todos queremos escuchar que el Señor nos diga: no teman, yo los protejo, yo los guardo en medio de toda esta situación. Y yo tengo que decirle: sí, el Señor está diciendo eso también. Pero lo primero que Dios nos está diciendo es: arrepiéntanse. Mateo capítulo 3. No pierda Efesios capítulo 5, pero vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Estando el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 3, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente también. En aquellos tiempos en que el Señor Jesucristo estaba por iniciar su ministerio sobre esta tierra, hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista era la siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Wow. ¿A quién estaba predicándole Juan el Bautista? Yo quiero decirte que Juan el Bautista estaba predicándole al pueblo de Dios. Y el mensaje de hoy a nivel mundial para la iglesia es: iglesia, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Yo sé que a algunos en este momento no les cabe en su cabeza el hecho de que la iglesia tenga que arrepentirse, porque piensa que porque somos la iglesia del Señor, entonces no tenemos que arrepentirnos, porque supuestamente ya nos arrepentimos para recibir a Cristo. Pero quiero decirte algo, que no hemos estado viviendo como el Señor nos manda a vivir. Es triste decirlo, pero la iglesia no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos viviendo como vive la demás gente, solamente que lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos unos religiosos. Yo sé que muchos en este momento se pondrán la mano en la cabeza y de repente hasta en el corazón y dirán: ¿qué me está predicando mi pastor? Pues lo que te estoy enseñando es el mensaje que Dios me ha dado para ti. Que si Dios le está diciendo al mundo que se arrepienta, claro, Dios quiere también que el mundo se arrepienta, pero déjame decirte una cosa: Dios está diciendo esto: iglesia, arrepiéntete. Y a las naciones les está diciendo: conozcan que yo soy real. Dios viene a través de su Hijo en medio de las nubes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Regresa conmigo a Efesios capítulo 5. Recuerda lo que dice el Señor a través del apóstol: tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.
No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos. ¿A quién le puede estar diciendo el Señor canten salmos e himnos? ¿A la iglesia? Pero antes de decirnos canten salmos e himnos, dice: no se emborrachen. No vivan esa manera en la que vive el mundo. Vivan de una manera diferente. Vivan como hijos de la luz. Hagan música al Señor en su corazón. Si en algo van a pensar, si en algo vas a dedicar tu tiempo para pensar, que no sean las dificultades, en las situaciones difíciles que se están presentando, en si voy a perder el empleo, en si voy a tener dinero, o si voy a tener para comer, si voy a tener para vestirme. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Y en qué quedarán todas esas preocupaciones de si comeremos, de si beberemos, de si nos vestiremos, de si el empleo? ¿En qué quedarán todas esas preocupaciones si el Señor viene hoy por su iglesia? Más bien, dice el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y si en algo van a pensar, si algo van a tener en su corazón, dice el apóstol, hagan música al Señor en su corazón. Algunos en este momento saltaron de su silla y dijeron: voy a ocupar mi tiempo en sacar una canción, 2 canciones, 3 canciones en medio de este tiempo, porque el Señor dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no para ser necios, sino para ser sabios. Wow. Diga conmigo: Dios está hablando hoy. En el versículo 25 de Efesios 5, el Señor hablándole a los maridos dice la palabra: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Mira lo que está diciendo el Señor. En medio de este tiempo, aprovecha tu tiempo y aprovéchalo bien, para que tu esposa se sienta amada. Diga conmigo: wow. Alguna vez un hombre muy rico se encontró con Teresa de Calcuta y le dijo: yo quiero servir a Dios, permítame tomar de mis recursos económicos e ir con usted y ayudar a los desamparados. Yo quiero servir de esa manera a Dios. Permítame que mis recursos económicos le ayuden. Cualquiera hubiera podido decir que la respuesta de ella fue: claro, necesitamos muchos recursos. Necesitamos ayudar a mucha gente y tus recursos económicos van a ayudar muchísimo. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de esta mujer? No. ¿Quieres servir a Dios?, le pregunta Teresa a este empresario. ¿Quieres servir a Dios? Y este hombre le dice: sí, le estoy diciendo que yo quiero servir a Dios. Ella le dice: entonces vuelve a tu casa, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Es impresionante, porque algunos queremos hacer unas obras gigantescas afuera, habiendo destruido adentro. Y así no funciona la iglesia. Iglesia, Dios nos está hablando hoy y nos dice: arrepiéntanse. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y aún entregó su vida por ella.
¿A fin de qué? Versículo 26. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y aquí voy a esto. Durante años nos hemos sentado en los auditorios, en los templos. Muchos, tengo que decirlo con respeto, pero también con autoridad. Muchos simplemente para llegar y quedarse dormidos en medio del mensaje. Otros para señalar lo que se está haciendo, que si hay luces, que si los de la alabanza están con corbata o si no están con corbata, que si el pastor pasó con corbata o hoy se puso una camisa larga que parece una pijama. Porque durante años nos hemos reunido para señalarnos los unos a los otros, para mirar quién puede llegar a ser el mejor. Y estamos así de que Cristo venga y necesitamos cambiar nuestra actitud. Es doloroso, nos da mucho sentimiento no podernos reunir en nuestro templo, el poder saludar a nuestro hermano con un abrazo, con un beso, el de repente de poner las manos sobre los enfermos, como dice la palabra, para que sean sanados. Hoy no podemos hacer nada de eso, pero cuando tuvimos el tiempo para hacerlo, lo único que hicimos fue señalar. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de que no vivamos como necios, sino como sabios, y de que cambiemos esa manera en la que veníamos viviendo y vivamos como Dios quiere que vivamos. Versículo 27 de Efesios 5. ¿Para qué el Señor limpió, santificó y purificó a la iglesia con su palabra? Dice el versículo 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Los olímpicos no se harán este año. Muchas de las competiciones deportivas no se harán este año. ¿Sabe por qué? Porque los deportistas no pueden salir a prepararse. Porque los deportistas no pueden entrenarse de la manera que necesitan entrenarse para poder tener una victoria gloriosa en esas gestas deportivas. Pero la iglesia de Dios, la iglesia de mi Señor Jesucristo, la iglesia aviva, la iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos todo para entrenar. Desperdiciamos nuestro tiempo sentándonos simplemente en los auditorios para señalarnos entre nosotros mismos y no ganamos a las almas como debíamos ganarlas. Aún con nuestra familia nos comportamos de una manera religiosa, muy de corbata, pero en casa haciéndole daño a la esposa haciéndole daño al esposo, los hijos no obedeciendo a los padres llevando a ira a sus hijos, los unos hablando de los otros. Cuando Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros, en esto conocerán las naciones, el mundo, que ustedes son mis discípulos. Pues es tiempo, hermanos. No nos estamos reuniendo y ya nos extrañamos. Pero yo pregunto, ¿para qué nos extrañamos? ¿Para señalarnos? ¿Para hacernos daño? ¿O nos extrañamos porque nuestra necesidad, nuestra prioridad como iglesia es amarnos los unos a los otros para que el mundo sepa que somos discípulos del Señor? Pues la palabra hoy está haciendo esto, nos está santificando,
La palabra hoy nos está purificando, nos está limpiando, para que nos podamos presentar ante el Señor como una iglesia gloriosa. Que podamos levantar nuestras manos como lo hacen los deportistas y podamos decir: victoria. Jesucristo vino por su iglesia y nosotros podamos levantar allí en medio de las nubes con Él nuestras manos y decir: victoria. ¿A quién le está hablando el Señor hoy? A la iglesia le dice: arrepiéntete, y al mundo le está diciendo: conoce que yo soy real. Viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, santa e intachable. Sí, es momento de poner nuestras manos en el corazón y de decir: estoy preparado para ir con el Señor. Si la trompeta se escuchara en estos días, ¿estoy preparado? Bueno, iglesia, que este mensaje nos sirva para entender que Dios nos está llamando a que escuchemos realmente su palabra, y al escuchar su palabra, entonces seamos santificados, seamos limpiados, seamos purificados, y cuando Él nos llame, Él nos pueda presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, sin ningún defecto, santos e intachables. Mateo 3. Mateo 3. Juan el Bautista dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ahora, eso lo dijo Juan el Bautista, y ahora lo digo yo. Iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y en el versículo 3, por profecía del profeta Isaías, Juan dijo: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Yo estoy hoy como Juan el Bautista aquí, predicando en medio de un desierto. Soy una voz que clama en medio del desierto, que dice: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Iglesia, en esto es que debemos estar nosotros. Dile al que está a tu lado: arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Vamos, hágalo. O sea, entendámoslo. Dile a tus hijos, dile a tu esposa, dile a tu esposo. Ojo, no nos estamos señalando. Juan el Bautista no vino para señalar a nadie en especial en cuanto a su pecado. Juan el Bautista vino para decirnos: he aquí el Cordero de Dios, y Él es el que quita el pecado del mundo. Nuestro mensaje debe ser este: ámense los unos a los otros. Porque si nos amamos los unos a los otros, entonces el mundo sabrá que realmente somos la iglesia, que somos discípulos de Jesucristo. Y la iglesia en medio de un desierto, en donde la gente no conoce a Dios, en donde la gente no sabe quién es Dios, en donde la gente necesita conocer al Señor. Clamemos.
Levanta tus manos y di conmigo: hoy yo decido prepararle camino a la venida del Señor. Ábranle camino, dice el profeta. Pues bien, el Señor hablando a la iglesia en el segundo libro de Crónicas 7:14, en la Reina Valera dice: si se humillare mi pueblo. Aunque si usted lee el versículo 13, wow, está hablando de estos tiempos. Miremos lo que dice el versículo 13 de segundo de Crónicas 7. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién le está hablando el Señor? Di conmigo: me está hablando a mí. Iglesia, despierta. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y esto es lo que tenemos que hacer. No vivamos como necios, vivamos como sabios. Arrepintámonos de nuestros malos caminos. Busquemos al Señor, busquemos su rostro. Oremos, invoquémoslo. ¿Sabe cómo ha declarado el Señor este año? Es un año de conquista. Pero es un año de conquista para que actuemos con humildad. Es un año de conquista para los que decidimos arrepentirnos de nuestros malos caminos, que decidimos dejar de actuar como necios y comenzamos a actuar como sabios, porque entendemos que Dios viene por una iglesia sin arruga, sin mancha, sin defecto alguno. Viene por una iglesia santa e intachable. Así que es necesario que con humildad nos pongamos al nivel de lo que Dios ha hecho. Ricos, pobres, sanos, enfermos. Hoy todos en el mundo entero estamos al mismo nivel. Todos humillados. Todos en la misma humildad. Todos, incluso los que no conocían al Señor, clamando a un Dios que desde adentro en su espíritu les dice: yo soy real. Pero a la iglesia le dice el Señor: humíllate, iglesia, si se humillare mi pueblo. Ahora vaya conmigo a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, dice el apóstol Santiago, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Iglesia, dice el versículo 7 de Santiago 4. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos.
Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y dice el versículo 11: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, así que aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Iglesia, Dios nos está hablando. Y yo le digo, yo quiero escuchar la trompeta. Y quiero que cuando se escuche la trompeta, yo, mi esposa, mis hijos, mi familia, la familia Aviva, la iglesia de Cristo en el mundo, en las naciones, escuchemos esa trompeta y juntos nos podamos reunir en medio de las nubes con aquel que nos llama a ser una iglesia sin arruga y sin mancha. Por un momento cierra tus ojos. Por un momento cierra tus ojos. Y escucha esto. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Cierra tus ojos y escucha lo que te estoy diciendo de parte de Dios a través de la carta del apóstol Santiago. Y eso ni siquiera saben, eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Allí con tus ojos cerrados, pon tu mano sobre tu corazón y reconoce conmigo, no he amado a mi familia como debiera amarla. No he amado a mi padre, a mi madre como debiera amarlos. Tú que eres esposo, di, no he amado a mi esposa como Cristo me manda que yo la ame. Tú que eres esposa, di, no he amado a mi esposo, no lo he respetado como Dios me dice que yo debo respetarlo. Tú que eres hijo, di conmigo, no he honrado a mis padres como me lo manda la palabra del Señor. Tú que eres ciudadano en esta ciudad, en esta nación, di, no he orado por mis gobernantes como me manda la palabra que yo debiera hacerlo. Tú que has reconocido a Cristo como tu Señor, di conmigo, no he cumplido la gran comisión como Él me lo manda a través de su palabra. Tú que, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, has reconocido el nombre de Dios, has creído a su nombre y que ahora has recibido el derecho de ser hijo de Dios, pero que no estás viviendo como un hijo de Dios, sino que estás viviendo como un hijo del infierno. Di, Señor, me arrepiento. Vamos, dilo, Señor, me arrepiento.
Wow. En este momento el Espíritu Santo me muestra, me hace percibir que hay algunos que dicen: yo no tengo nada de qué arrepentirme. Bueno, si no tienes nada de qué arrepentirte, arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de pensar que eres mejor que cualquiera. Arrepiéntete de pensar que has estado viviendo como un santo cuando sabes que hay falencias. Usted que siente en este momento y que sabe, perdóneme, no que siente, sino que sabe. Lo repito, no que siente, sino que en este momento ha entendido y sabe que ha estado obrando mal. Diga conmigo: yo me arrepiento. Alce su voz con su familia, no le dé pena. Dígalo: me arrepiento en el nombre de Jesús de haber actuado no como un hijo de Dios, de haber actuado no como un siervo de Dios. Me arrepiento de no haber actuado como la iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin defecto, santa e intachable, por la cual viene Jesucristo. Me arrepiento de no haber actuado así, sino de haber actuado en amistad con el mundo. Y diga conmigo: renuncio a la amistad que he tenido con el mundo, porque sé que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Usted que se ha atrevido a señalar, a juzgar, diga: me arrepiento, me arrepiento. Si le es posible, póngase de rodillas y diga: Señor, me arrepiento. Me arrepiento de no haber hecho tu obra, de no haber aprovechado bien el tiempo. Me arrepiento, Señor, de haber actuado como el mundo, ocupado, Señor, en los afanes de este mundo. Me arrepiento. Me arrepiento. Y dígale conmigo: Señor, perdóname. 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 Otra vez dígaselo: Señor, perdóname. Perdóname. Iglesia, y tú que jamás has hecho una oración de fe, también te invito a ti. Tú que eres nuevo, te invito también a escuchar este mensaje. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios. Dios es real. Y como iglesia, quiero que juntos nos unamos a los que hoy hacen por primera vez esta oración y juntos digamos: hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que no he hecho la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arrepentido vengo delante del trono de la gracia y pido perdón. Acepto ese perdón. Y ahora, como me lo manda la palabra del Señor, yo obedezco. Diga conmigo: yo reconozco que Jesucristo, el que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, es mi Señor. Y decido creer que quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día fue el Padre Celestial, nuestro Dios. Mi cuerpo no es cuerpo de desobediencia, no es templo de desobediencia. Dígalo: mi cuerpo no es templo de desobediencia. Mi cuerpo no es templo de iniquidad, de rebeldía, de pecado. Diga: mi cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Quiero orar por aquellas personas de la iglesia que han hecho esta oración.
Pero también quiero orar por aquellos que por primera vez han hecho esta oración. Hoy afirmamos nuestros pies en el reino de Dios. Señor, que venga tu reino y que nosotros podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como tu voluntad se hace en el cielo. Señor, que todos los que hemos hecho esta oración hoy, ya sea por primera vez o por enésima vez, que hoy podamos, Señor, gozar de tu sabiduría. Revélanos al Espíritu Santo. Te ruego, Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Hoy renunciamos a las borracheras, a la fornicación. Hoy renunciamos al adulterio, Señor. Hoy renunciamos a la amistad con el mundo. Y somos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: yo soy una iglesia por la que Cristo viene. Y soy una iglesia sin arruga y sin mancha. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.